Por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio. Saludos de Caracas a todos los que nos sintonizan. Recuerden, en la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Justo Navarro y Catherine Manzano, en los controles José Gregorio González, y quien les saluda en la conducción de este subprograma, Pedro Uruchurtu. Además, recuerden que también este programa llega a ustedes gracias a Habibis Cakes. Todos queremos un postre ideal, no solo en sabor y presentación, sino también en precio. Y aunque parezca mucho pedir, Habibis Cakes nos ha facilitado la vida, y mucho más en estos tiempos en los que la situación está tan complicada para salir de nuestras casas. Así que ya comerse un buen postre no será un cuento, pueden hacerlo, pueden pedirles, tienen además una enorme variedad: pavlova de arequipe, chantilly, fresas, brownies con full chocolate, tortas tres leches, suspiros, pay de limón, trufas, marquesas, pionono y mucho más. Además, en múltiples presentaciones, individual, mini, familiar, extra familiar, y además también les organizan sus mesas de postres y sus tortas para sus ocasiones especiales como cumpleaños, bautizos, matrimonios o graduación. Así que como la pidan, como la quieran, con Habibis Cakes, pueden seguirlos en Instagram en @HabibisPisoCakes. Hagan sus pedidos, que ellos se encargan de llevárselos hasta su casa. Y también recuerden que pueden estar en sintonía de Radio Caracas Radio a través de nuestros múltiples canales de información, en Twitter, en Periscope, @RCR750. También pueden seguirnos a través de nuestra página web www.rcr750.com, la radio que se ve, y también ver en nuestro canal de YouTube toda nuestra programación en RCR750. Toda nuestra programación está allí en vivo y en diferido para que la puedan ver y siempre estar en contacto. Y bien, sin perder más tiempo aquí, vamos a entrar de una vez en materia, porque este domingo tenemos una jornada importantísima en nuestra región. Como todos sabemos, el domingo tanto Ecuador como Perú, y parte del título de este programa del día de hoy, se enfrentan a su encrucijada. Me atrevo a decir que mucho más Ecuador, que ya enfrenta su segunda vuelta presidencial, y pues ciertamente hay dos candidatos claramente identificados, cada uno con un modelo, cada uno identificado con una manera de ver el desarrollo de la sociedad, cada uno con una manera muy clara de cómo aspira a gobernar. Por supuesto, Guillermo Lasso, afín a las ideas de libertad, una persona comprometida con las ideas democráticas, y el señor Andrés Araúz, el candidato del correísmo, también cercano al Grupo de Puebla, al Foro de Sao Paulo y a todo lo que ha representado el socialismo del siglo XXI. Pareciera que no hay mucho más que pensar sobre esas dos visiones, es decir, están muy definidas, son dos visiones muy claras. Y para conversar sobre esto y para entender un poco cómo está el clima en este momento, clima político en Ecuador, y por qué es importante la victoria de Guillermo Lasso de las Ideas de Libertad en Ecuador este domingo, nos acompaña Luis Espinosa Godet, profesor de Economía en la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, y además uno de los más fervientes defensores de las ideas de la libertad. Así que gracias por acompañarnos, Luis, bienvenido. Aquí se habla libertad. Un abrazo. Encantado, Pedro, de estar en tu programa. Pedro, ese hombre enamorado de la U, no sé, una obsesión que tienes en tu apellido. Y encantado, Pedro, de estar hablando para todos los amigos de Caracas, que supongo que ya lo habrán dicho varias veces, pero quiero expresar cercanos a mí, profesor español que está trabajando desde Ecuador, pero a todos mis amigos soy liberal, y en nombre de la familia liberal, un abrazo muy fuerte, mucho ánimo, mucho coraje a todos los amigos de Caracas. Decías al principio que no se pierde más el tiempo, pero nada más bonito que poder hacer publicidad de empresas que salen adelante y que todavía siguen saliendo adelante en ese infierno empresarial que se ha convertido Venezuela. Mucho ánimo y encantado de estar con vosotros. Así es, además aquí, como lo hemos dicho siempre, Luis, apoyamos al emprendimiento honesto en un país que lamentablemente está tan arropado por dinámicas criminales, dinámicas tan difíciles, que existan emprendimientos honestos de personas que todavía le apuesten a este país es muy importante, y por eso siempre les abrimos las puertas. Así que gracias por esas palabras, y gracias también por tu apoyo a nuestra causa. Luis, entrando en materia. El domingo, una encrucijada, decía, para mí mucho más contundente y mucho más clara que la que hay en Perú. En Perú, primera vuelta, probablemente se van a definir otras cosas, pero
En el caso concreto de Ecuador, ha llegado la segunda vuelta presidencial, dos modelos claramente identificados, un candidato pro libertad, otro anti libertad. ¿Cómo está la cosa hoy en Ecuador? ¿Cómo la estás percibiendo? ¿Qué podemos esperar el domingo en esta elección tan importante para la región? Bueno, Pedro, en primer lugar, encantado de estar contigo y encantado de plantear estos problemas. A ver, la cuestión es, el domingo tenemos, y hay un problema generalizado que ya hemos visto en las elecciones en Estados Unidos, pero desde hace bastantes años, y es que las encuestas cada vez tienen menos confiabilidad. Sin embargo, a día de hoy, las encuestas están dando un cierto margen favorable en estas últimas 2 semanas a Guillermo Lasso, aunque evidentemente el domingo sabe Dios lo que ocurrirá. También quiero decir que, como muy bien has planteado, y eso lo quiero decir con especial énfasis, porque últimamente, tanto en América Latina como en Europa, yo lo estoy viviendo en España, nos estamos encontrando con estos escrupulosos del centro centrado. El centro centrado es como se le está llamando en España, haciendo chiste de ellos, que dicen de no, entre los distintos extremos yo elijo el punto intermedio. Bueno, pues si entre la libertad o la tiranía, si entre la democracia o la tiranía, si entre el socialismo o el liberalismo, si entre una panda de mafiosos que se quieren volver a tomar el país o un hombre honesto, que quiera Dios que lo sea durante su presidencia, pero que hasta el día de hoy ha sido honesto, los privilegios como ciudadanos son bastante preocupantes. Porque, como bien dices, Pedro, es llamativo porque estas elecciones son casi una caricatura que ha hecho fortuna viniendo de clase baja, a sí mismo, trabajando desde los 15 años para fundar y para sacar adelante el Banco Guayaquil. Una la tiranía del correísmo que ha sido víctima de los acusos de la campaña sucia títere de Correa, un personaje de 35, 36 años, pero que en realidad no tiene experiencia alguna, que trabajó 10 años en el Banco Central, de los cuales solo 2 trabajó en un Banco Central en un país dolarizado, de en Estados Unidos, pagado por su padre, y que dice que representa al pueblo. Una persona que dice que representa a los trabajadores y eso no se sabe en qué Quito. ¿Y sabes por qué no está en Quito? Porque sus directores de campaña están prófugos de la justicia. Los socialismo o libertad, básicamente. Así la es. mafia o el país. Fíjate, tú tocas un punto, bueno, socialismo libertad, que además ahora es un eslogan en España, en Madrid Sí. particularmente, que es clave, ¿no? Tenemos la importancia de que la libertad gane y que la libertad además pueda seguir existiendo, porque nada, que muchas veces es un centro que bajo la idea de la moderación termina por querer un poco de todo, pero no queriendo nada. Lo que no termina de entender quienes se definen allí, pero es uno de los grandes dilemas que enfrentamos. Y tú bien lo planteabas. Además, yo digo... Sí, adelante. Déjame introducir algo ahí, que quiero decir, cuando yo digo socialismo o libertad, en este caso, amigos socialistas honestos, que los existen, amigos socialdemócratas y los amigos venezolanos, no creáis que todos los socialistas españoles, España, presidente socialdemócrata, diciendo que hay que combatir la tiranía. Y eso mismo es lo que ocurre en Ecuador. Yo hago un llamado enfático a discrepar en una democracia. Estoy feliz de discrepar mientras mantengamos los mínimos estándares de respeto. A los periodistas que persiguió a la oposición, ellos no permiten la discrepancia. Por eso hay que apoyar a Guillermo Lasso, aunque... Porque precisamente de eso se trata. Se trata de la libertad para poder disentir, algo que bajo regímenes, y mira que tenemos compromiso con la libertad, incluso con la libertad vista, como bien tú lo decías, no solo desde el punto de vista de la amplitud ideológica, sino también el entendimiento de que tal o cual idea, pero lo cierto es que tú tienes que saber identificarte quién sirve mejor hoy a la idea de la libertad. Yo digo que toda esta gente del Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, el socialismo del siglo XXI, no es política, sino que tienen prontuario, es decir, son personas que tienen... su trayectoria se ha hecho a partir del crimen, se ha hecho a partir de delitos, se ha hecho probablemente del expediente más negro que cualquier persona podría tener y sin embargo han gobernado nuestros países de manera irresponsable y de manera destructiva. ¿Cómo sientes tú hoy con la elección? La situación es dramática porque estamos a jueves y el domingo es una elección muy ajustada. Y el mero hecho de que sea muy ajustada es lo que es ya paradójico, preocupante y alucinante. Es decir, ¿cómo puede ser que entre dos modelos tan opuestos sea tan ajustado? Y creo que hay bastantes explicaciones. Y una de ellas, quiero transmitir a los que nos están escuchando en Caracas, les quiero recomendar mucho un documental que creo que todavía está abierto en YouTube, que se llama Propagandia. Y es un documental sobre cómo el correísmo hizo el estado de propaganda,
cómo utilizó los medios públicos y extorsionó a los medios privados para que hagan la propaganda constante. Claro, el señor Lasso se ha visto sometido a 10 años de propaganda permanente y constante para desacreditar su figura. Todavía no se le ha descubierto nada, y eso llevan 10 años intentando acusarle, que sea ignominioso o que sea avergonzante. No, pero ellos siguen y siguen. En las últimas semanas de campaña se le ha acusado de la crisis del año 99, que fue dramática para el Ecuador. Se le ha acusado de apoyar la pedofilia. Se le ha acusado de haberse vacunado contra el COVID, que es mentira. Se le ha acusado de tener millones y millones en propiedades en Florida, que es mentira. Es decir, acusación. Y eso al final cala, porque las personas muy interesadas por la política, las personas muy interesadas por buscar un paso más allá, somos pocos. La inmensa mayor parte de los ciudadanos se conforman con intentar salir a trabajar y ganar honradamente su dinero, y peor en unas circunstancias en las que estamos confinados, hay poco empleo, hay mucha dificultad para conseguir dinero. Entonces, la situación es dramática porque claro que los ciudadanos informados, los que van un poco más allá, sí que pueden ver esas diferencias, pero por desgracia no sabemos si eso va a ser lo que va a llegar al 45% o al 55%, y la diferencia evidentemente es entre la noche y el día, con esos pocos puntos porcentuales de diferencia. Pero claro, es muy difícil, y no os lo voy a decir a vosotros en Venezuela, que lleváis años haciéndolo, es muy difícil luchar contra estos estados totalitarios de propaganda, de constantemente, porque eso sí, gestionar no lo hacen bien, manejar el teoría monetaria no tienen ni idea, manejar la economía no tienen ni idea, pero de propaganda, manipulación, saben, y saben mucho, y emplean unos medios increíblemente sucios. Yo no puedo dejar de sorprenderme de lo que estamos viendo, que sacan cada día una nueva mentira, cada vez peor que la anterior. Y además algo increíble, con el tremendo cinismo de luego decir, no, llamamos a una campaña limpia, no hay que... Pero si eres tú el que está haciendo... Pero si lo estamos viendo todos. Pero claro, al final eso es para los que nos informamos más. Gran parte del público le llega muy poquito de todo esto. Hay que recordar que el candidato Arauz, su gran propuesta de campaña en la primera vuelta era regalar $1.000 a cada ciudadano. Claro, es una medida que, si tú la escuchas, suena muy bonita. Evidentemente, para las personas que no tengan mucho conocimiento de economía o que simplemente estén pasando dificultades económicas, que por desgracia son muchos en Ecuador, parece muy bonito. Cuando luego piensas que esos $1.000 los va a sacar saqueando el Banco Central, poniendo en peligro, y que además no hay más propuesta que esto, es decir, te promete darte $1.000 de una, pero luego no se sabe qué va a hacer los siguientes 4 años de gobierno, claro, te das cuenta de lo dramático y preocupante que es la situación, ¿no? Por cierto, esta propuesta en los últimos 2 meses ya no la han nombrado. Es curioso porque es la primera propuesta incumplida antes de ganar las elecciones. Tiene mérito. No solo incumple después de ganar, que cumple antes de ganar. Pero esa es la situación. Es muy difícil luchar contra esto, más si quieres mantener unos mínimos estándares éticos de no caer en su mismo fango, si quieres mantener unos mínimos estándares éticos de intentar argumentar por qué es una pésima idea sacar el Banco Central. Es muy complicado combatir al socialismo del siglo XXI. Lo sabemos por desgracia. Y es increíble que en el año 2021 nos enfrentemos a esto. Es decir, es curioso porque en la primera vuelta casi el 40% de los ecuatorianos votaron por otras opciones, que no son ni Arauz ni Lasso. Y en gran parte yo creo que el 40% de los ecuatorianos votaron por otras opciones porque están hartos de esta dicotomía, por desgracia, tan decimonónica. Es decir, es como que de verdad estamos teniendo que debatir si queremos una democracia liberal burguesa que respete las libertades, de verdad estamos teniendo que debatir si queremos una moneda sana, de verdad estamos teniendo que debatir que el socialismo no funciona. Y gran parte de los votantes en la primera vuelta optaron por otras opciones, pero por desgracia el socialismo del siglo XXI, en su disfraz del correísmo, en su vestido del correísmo, en este caso en Ecuador, nos vuelve a ese mismo campo. Luis, tú tocas un punto que es fundamental, que es la destrucción moral del adversario, que es visto como enemigo y que es un guión que la izquierda ha sabido utilizar durante décadas y que además es un guión cubano. Es decir, esto viene de Cuba y es lo mismo que ha hecho el Foro de Sao Paulo, es lo mismo que han hecho todos. Es decir, es la destrucción desde lo moral, es intentar acabar a la gente moralmente, ya sea porque inventan cosas para obviamente desprestigiarte y para intentar manchar tu nombre,
o incluso si has cometido algún error en tu vida, te lo sacan como si hubiera sido el crimen más atroz que hayas hecho o que alguien haya hecho en la historia de la humanidad, ¿no? Y esta destrucción moral tiene un componente evidente. Al final termina siendo más de lo mismo y es muy grave porque al final tú puedes tener a una muy buena opción, pero que bueno, por la destrucción moral se ve afectado. Y a esto se suma también, que creo que es otro fenómeno, que es también a veces el purismo ideológico, ¿no? Es decir, bueno, esta persona, bueno, es el candidato, Lasso es el candidato, pero resulta que él no es liberal, ¿no? No, él no es liberal como yo quiero que sea liberal. Yo creo que sí lo es, pero hay gente que dice que no lo es, porque bueno, porque no es libertario. Exacto, entonces te dicen, como él no es liberal, no lo podemos apoyar, porque como él al final, él aspira al gobierno y todo, puede terminar siendo socialista. O sea, se mezclan a veces unas cosas que uno escucha, que al final perdemos una muy buena oportunidad por cosas que terminan, por un lado, destruyendo moralmente al candidato, pero por otro lado, restándole la importancia de lo que significa, sobre todo en este proceso, una lucha existencial. Porque si tú me dijeras que fueran dos candidatos afines a las ideas de la democracia y la libertad, y si no hubiera un riesgo como el que representa el socialismo del siglo XXI, pues sería mucho más fácil distinguirnos entre quién es más o menos liberal. Pero este tipo de circunstancias es muy compleja. Partiendo de esto, Luis, para darte la palabra y partiendo del hecho además de que ciertamente gane quien gane, el enfoque que cada uno dará a su gobierno será decisivo para los próximos 10, 20 años de Ecuador y de la región. ¿Cuál es el reto que tiene el próximo presidente de Ecuador luego de un correísmo y poscorreísmo que, bueno, estuvo ahí un poco extraño este gobierno actual de Ecuador? Sí. ¿Cuál es el reto y cuál es tu mensaje aprovechando estos ya pocos minutos que nos quedan en función de esta pregunta? Bueno, quiero responder a muchas de las cosas que has planteado, verdad, muy interesantes. La primera, a mí me llama la atención porque yo no soy tan mayor, pero aún recuerdo cuando la dictadura cubana llamaba gusanos a los opositores y a mí me sorprendía. Era tan ingenuo que me sorprendía ese nivel de agresividad. Claro, ahora gusano es en lo más bonito que puede decir estas tiranías. En segundo lugar, yo quiero señalar mi posición, Pedro. Yo soy profesor de universidad y estoy en la academia. Y lo que se lleva ahora en la academia es esa posición de torre de marfil, de supuestos angelicales con alas que no se mojan y solo opinan desde una supuesta imparcialidad técnica y diciendo, corrección política. Bueno, políticamente correcto, eso sí, opinan siempre o prácticamente siempre para favorecer a la izquierda, pero técnicamente, pero siempre a la izquierda casualmente, pero técnicamente. Bueno, pues yo no, yo soy profesor de universidad y no soy posmoderno. Yo soy profesor de universidad y no soy de izquierdas. Y yo soy profesor de universidad y me mojo en política. Y hablo claro, porque creo que el compromiso de la academia es con la verdad y con lo que yo creo honestamente que es con la verdad. Y mi compromiso es con la libertad y con que todos tengamos libertad para opinar libremente, también en la academia, que cada vez está más oprimida. Así que esa supuesta de personas que están en el séptimo cielo angelical y que critican a los que están en el sexto cielo angelical de la pureza, bueno, pues yo lo rechazo. Yo no estoy en el cielo angelical. Yo estoy en la calle con la gente, en la calle con los que quieren comprar, con los que quieren vender, con los que quieren trabajar, con los que quieren emprender, con los que quieren prosperar, con los que quieren opinar lo que les dé la gana, incluso aunque sea lo que yo no opino. Me parece muy importante también, porque como ves, no estoy muy contento con esta gente de la pureza, no son mis mejores amigos precisamente. Sobre qué le espera al siguiente gobierno de Ecuador. La situación es dramática, pero por otro lado es bastante sencilla. Si son 14 años de socialismo del siglo XXI, 10 del correato, más los 4 de este modelo de Lenin, que como dices es un modelo híbrido y complicado, porque empezó siendo correísta, luego traicionó al correísmo, pero sigue siendo correísta, o sea, es un poco extraño. Sí, llevamos 14 años de socialismo, evidentemente lo que hay que hacer es exactamente lo contrario. Hay que hacer lo contrario del socialismo, es decir, hay que abrir Ecuador al mundo y entrar en la Alianza del Pacífico, ese proyecto tan ilusionante que ojalá algún día Venezuela libre se pueda incorporar. Hay que mantener y sostener la dolarización, que se sostiene sola, pero al menos no hay que atacar la dolarización. Hay que crear institucionalidad, sobre todo, y la más importante, quizás en primer lugar en estos casos siempre, es la judicatura. Unos jueces independientes que garanticen una justicia
independiente. Hay que garantizar la libertad de expresión y el respeto a las distintas opciones políticas, que es lo que es una democracia, sean las nuestras o las otras, pero mientras se mantengan en los márgenes democráticos hay que garantizar. Es decir, hay que hacer lo contrario, hay que conseguir que Ecuador sea un país más amigable con la creación de emprendimientos, más amigable con la creación de empleo. Ecuador tiene 1/3 de su población debajo del nivel de la pobreza. Ya sé que en Venezuela os parecerá poco, pero evidentemente es dramático. Ecuador tiene 2/3 de su población sin empleo adecuado. Probablemente en Venezuela os parecerá poco, pero evidentemente es dramático. Pero para solucionar eso lo que hay que hacer es crear riqueza. Para eso hay que traer inversión, para eso hay que conseguir que Ecuador mejore en el índice de hacer negocios, para eso hay que conseguir mejorar en el índice de libertad económica. Todo eso que es exactamente lo contrario de lo que es el socialismo del siglo XXI. Así es, Luis. Bueno, Luis, se nos acabó el tiempo y nos quedamos cortos. Yo tenía además muchísimas más ganas de hablar contigo y hacerte más preguntas, pero bueno, el tiempo en radio es así. Gracias por estos minutos. Fascinante esta conversación. Además, me comprometo a que te volvamos a tener pronto para hablar en detalle de este y otros temas. Además, creo que el tema de la dolarización es clave, que lo conversemos en un país como Venezuela, que vive un proceso de dolarización no formal como el que ustedes han vivido en Ecuador, pero que apunta hacia eso y que puede terminar siendo una gran oportunidad a la par de los enormes aprendizajes después del socialismo del siglo XXI y cómo hoy la gente abraza las ideas capitalistas. Y yo creo que eso es algo muy interesante y una oportunidad que aprovechar. Sí, Pedro, adelante. Permíteme decirme 2 cosas. Primera, acepto tu invitación y quedamos emplazados quizá el mes que viene a hablar de la dolarización en Venezuela, un tema que me preocupa mucho. Y quiero lanzar un mensaje a los amigos venezolanos que nos están escuchando. Las lágrimas de los compatriotas venezolanos esparcidas por toda América Latina, espero que sean lo que germine la esperanza de la libertad en otros muchos países. Es muy importante la labor de los venezolanos en Ecuador, hablando claramente en contra del socialismo del siglo XXI. Es muy importante su testimonio y espero que ese testimonio hecho a base de lágrimas y dolor sirva para fomentar mucha más libertad y esperanza en toda América Latina. Muchísimas gracias, Luis. Lo valoramos muchísimo. Los venezolanos en toda la región así lo entienden y son probablemente los mejores embajadores en cuanto al testimonio y la realidad de lo que significa el socialismo en carne propia. Los caminantes, los que han tenido que huir dejando todo atrás y ciertamente, como tú y yo lo sabemos, el beneficio de una migración también es enorme, pero no deja de ser doloroso. Y yo creo que esa es la gran lección y por qué el socialismo no debe repetirse, porque el socialismo nunca más debe gobernar ni Venezuela ni la región, y esa es la lucha y el compromiso que hemos asumido y que además estamos convencidos de que será determinante para el futuro de América Latina. Luis, te lo agradecemos enormemente, quedamos emplazados para un próximo programa, hablar en detalle. Gracias por estos minutos y esta conversación tan aleccionadora, tan sincera y sobre todo tan clara, y el mejor de los éxitos del domingo. Ojalá que el pueblo ecuatoriano sepa escoger bien y que Ecuador se enrumbe finalmente hacia un modelo de prosperidad, desarrollo y libertad. Gracias, Luis, por acompañarnos. Gracias, Pedro. Bien, amigos, conversábamos con Luis Espinosa Godet, profesor de Economía en la Universidad de San Francisco de Quito, Ecuador. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno, con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Informe RCR presenta titulares. Transportistas piden ser incluidos en el plan de inmunización. En el estado Mérida, al menos 11 viviendas resultaron afectados por la crecida del río Albarregas. La canasta alimentaria del mes de marzo se ubicó en $289, según un informe del Observatorio Venezolano de Finanzas. En internacionales, Japón endurecerá medidas anti-COVID en Tokio. 5 personas, entre ellas 2 niños, murieron en un tiroteo ocurrido en el interior de una vivienda en Rock Hill, en el estado de Carolina del Sur. Y en los deportes, Anthony Santander conoció ayer un vuelo cerca en la victoria de los Orioles de Baltimore 4-3 ante Yankees de Nueva York. 11:35. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien amigos, estamos de regreso en Aquí se habla libertad. Voy a aprovechar además de rectificar cuando estaba dando los créditos del programa. Hoy no nos acompaña en la producción nuestra querida Catherine Manzano, que también le mandamos un abrazo, sino Carla Sons, pero para que quede también registrado. Igual gracias Carla siempre por estar pendiente, así como también justo en la producción del programa. Y también aprovecho para recordarles que este programa llega a ustedes gracias a Habibis Cakes, porque todos queremos un postre que sea bueno en sabor, en presentación y sobre todo en precio. Y eso se los hace Habibis Cakes. Es el postre ideal. Ya comerse un buen postre no es un cuento, es posible y además con ellos pueden tener todos los postres que ustedes quieran. Es una variedad enorme. Pavlova de arequipe, chantilly, fresas, también la tienen de Nutella, brownies con full chocolate, tortas 3 leches, suspiros, pais de limón, trufas, marquesas, pionono y muchísimo más. Y además en todas las presentaciones que ustedes se imaginen, la individual, la mini, la familiar, la extrafamiliar, e incluso si usted tiene algún evento especial, alguna reunión, o si usted va a celebrar ahí entre su familia o estar en su casa
un cumpleaños, también le hacen su torta. Es cuestión de que le escriban y ellos sencillamente complacen todo lo que ustedes necesiten para su postre ideal. Pueden hacer su mesa de postres, todo con ellos. Y sencillamente lo que tienen que hacer es contactarlos a través de Habibis Piso Cakes en Instagram. Con ellos, pues allí directamente se contactan, les hacen sus pedidos y ellos se encargan de hacérselos llegar hasta su casa, porque además en Habibis Cakes, más que un postre, somos un bocado de amor. @Habibis Piso Cakes. Y bien, estamos esperando a nuestro próximo invitado. Conversábamos con Luis Espinosa Godet sobre el caso Ecuador, lo que representa esta segunda vuelta presidencial para Ecuador el próximo domingo 11 de abril. Y en este momento estamos esperando a nuestro segundo invitado, José Ignacio Beteta, con el que vamos a conversar sobre Perú concretamente, sobre lo que está pasando en Perú, sobre esta primera vuelta que tiene lugar, o esta elección que todo apunta a que va a ir a segunda vuelta por la cantidad de candidatos que hay y las fragmentaciones desde lo ideológico y también desde el punto de vista de pues de los perfiles políticos que hay, pero también muy importante porque eso sin duda alguna definirá parte de lo que será el proceso en América Latina y el próximo año, que también pues tenemos elecciones más adelante este año en Chile, también el año próximo en Colombia y en Brasil. Por lo tanto, esto empieza a dibujar el panorama de manera importante, lo que ocurra en estos procesos electorales, sobre todo entendiendo la amenaza de lo que representa el Foro de Sao Paulo, lo que representa la izquierda continental y pues lo que representan estos sectores que están buscando a como de lugar recuperar el poder en América Latina desde la izquierda. Por lo tanto, es muy importante conocer esto. Además, un país como Perú, que como todos sabemos en los últimos meses ha vivido una turbulencia política de forma importante y ha sido determinante en buena parte de lo que es hoy la crisis política en Perú. Así que bueno, vamos a estar a la espera de que nos acompañe. Hola, hola, ¿me escuchan? Bien, y ya estamos aquí entonces, ya tenemos a nuestro invitado. Bienvenido, José Ignacio, gracias por acompañarnos en Aquí se habla libertad. Nos acompaña José Ignacio Beteta desde Lima, presidente de la Asociación de Contribuyentes de Perú. Y para entrar en materia, José Ignacio, gracias por acompañarnos, bienvenido. Y hablábamos en la parte anterior con Luis Espinosa sobre Ecuador, también con una batalla importantísima, ellos además a segunda vuelta ya, es decir, definitiva. En este caso, en Perú, este domingo tenemos elección presidencial, todo apunta a que habrá segunda vuelta. ¿Cómo estás viendo tú el panorama político, el clima político en Perú? ¿Qué está pasando además entre esa cantidad de candidatos que hay? ¿Y cuál puede ser al final, a tu modo de ver, la respuesta de la sociedad peruana en medio de un contexto tan hostil como el de la pandemia, pero tan conflictivo políticamente en Perú en los últimos meses? Bueno, gracias Pedro por la invitación. Disculpen la demora, pero acá la señal de mi casa se puso medio feo y ahora con el trabajo remoto tú sabes que todo es más complicado, ¿no? Todo es virtual. Mira, resumo rápidamente para entrar en materia. Más allá de las últimas encuestas que están oscuras, porque en la última semana aquí en el Perú, sin ninguna razón, sin ningún sentido, está prohibido poner encuestas públicamente. No tiene ningún sentido esa norma, pero está prohibido. Entonces van llegando estas encuestas chiquitas que dan vueltas por ahí con rumores y bolas, ¿no? Y lo que ha venido pasando ha sido como una marea que se ha ido moviendo de la izquierda a la derecha, ¿no? Si es que lo ponemos en términos sencillos. Entonces, tú tenías una candidata, Verónica Mendoza, que empezó de abajo y empezó a subir. Verónica Mendoza, como ustedes saben, es muy allegada a ideas socialistas, es muy, muy cercana además al régimen de lo que fuera Chávez, de lo que ahora es Maduro, de Alberto Fernández, de Evo Morales. Ha recibido el respaldo de estos presidentes, de estos políticos muchas veces, se ha reunido con ellos. Y Verónica Mendoza empezó desde abajo y empezó a subir, a subir, a subir. Lo interesante para nuestros hermanos venezolanos que nos escuchan es que había un izquierdista más radical aún que Verónica Mendoza, que se llama Pedro Castillo.
Y ese señor Pedro Castillo, mucho más rural, de una izquierda mucho más rural, mucho más popular, empezó a quitarle votos a Verónica Mendoza en las últimas 3 semanas, con lo cual hoy día tenemos a Verónica Mendoza y a Pedro Castillo luchando voto a voto, haciendo muchos esfuerzos desde sus propias izquierdas, vamos a llamarlo así, ¿no? Para poder levantar los porcentajes que tienen. Y del lado de la derecha surgieron tres candidatos diría yo, uno que ya es conocido por ustedes, que es la señora Keiko Fujimori, que por tercera vez vuelve a ser candidata, y que siempre tiene un 8-9% duro, fiel, leal. Y ha surgido la figura de, por un lado, Hernando de Soto, conocido economista liberal, internacionalmente conocido, y Rafael López Aliaga, un empresario conservador de derecha, capitalista, digamos, pero más de derecha, digamos, ¿no? Y con este resumen que te doy, al día de hoy, o sea, 4 días de las elecciones, hay un empate técnico, ¿ya? Entre Mendoza, Castillo, De Soto, Keiko, López Aliaga, y uno más, que es Lescano, que es Johnny Lescano, que es un candidato de centro, que en verdad es un poco populista, tiende un poco más a la izquierda, pero él siempre se ha movido entre los dos lugares, ¿no? Algunos piensan que Hernando de Soto no le va a alcanzar la subida, ¿no? Y entonces el panorama otra vez en segunda vuelta podría ser de un candidato como en Ecuador, de derecha, como López Aliaga, por ejemplo, o Keiko, y de izquierda, como Pedro Castillo, o quién sabe si es que no cae tanto porque está un poquito estancado, Johnny Lescano, ¿no? Entonces vamos a tener una segunda vuelta probablemente izquierda-derecha. En el mejor de los casos podría ser que pase López Aliaga y Keiko, ¿no? Lo cual es una posibilidad. El problema con eso es que cuando hay dos candidatos de derecha en segunda vuelta, tú sabes que todos los movimientos de izquierda, los movimientos populares, los progresistas empiezan a hacer conflictos, empiezan a hacer paros, empiezan a hacer huelgas, empiezan a desestabilizar el clima político porque ya de por sí saben que ninguna de las dos opciones le va a gustar, ¿no? Entonces, mira, ninguno de los candidatos que te he mencionado pasa hoy día el 10% de las preferencias del votante. Entonces hemos tenido una primera vuelta con candidatos medianos, ninguno ha salido adelante, ninguno ha descollado, ¿no? Ninguno ha sobresalido. Y tenemos hoy día todavía un 20-25% de votantes peruanos indecisos que siempre deciden los últimos 2 días de las elecciones. Entonces, literalmente esa es la incertidumbre del Perú en este momento, ¿no? Todo puede pasar. A este nivel todo puede pasar y es parte también de un fenómeno que yo creo que hay que estudiar, ¿no? Que tiene que ver también con el hartazgo de la sociedad, por un lado, con respecto a la clase política, por otro lado, probablemente la falta de una identidad clara en muchos candidatos que no termina, como dices tú, por hacer sobresalir, o quizás también, obviamente, todo lo que son los efectos de la propaganda, sobre todo la izquierda, que es muy hábil en esto, lo hablábamos hace unos minutos en el caso de Ecuador, que es algo tan presente en este tema, y tú bien lo acabas de decir, este rol también de desestabilizar. Ellos son muy efectivos cuando son oposición y cuando son gobierno, es decir, cuando son gobierno porque hacen todo lo que hacen y la experiencia del socialismo del siglo XXI así nos los demuestra, pero también cuando son oposición, es decir, hacen todo para desestabilizar las democracias liberales, para desestabilizar el Estado de Derecho, desestabilizar pues un poco lo que son los gobiernos democráticos. Ahora, José Ignacio, visto este panorama, obviamente hay una amenaza importantísima con respecto a lo que significa la democracia y la libertad. Grupos como el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, hacen su trabajo, tienen sus candidatos en esta contienda. Obviamente, tú lo decías también concretamente, la señora Mendoza es la más cercana a todo este eje, no por primera vez, es decir, tiene mucho tiempo en esto. Y por otro lado vemos a un sector de la derecha, liberal, de centro, como lo queramos ver, también muy fragmentado. En tu opinión, José Ignacio, ¿cómo ves tú en este momento las ideas de libertad de cara al peruano promedio? Es decir, ¿sienten la diferencia? ¿Crees que valoran la idea de la libertad? ¿Sienten que valoran un esquema de un gobierno que les garantice mayor libertad económica, mayor libertad individual? ¿Realmente hay candidatos que estén hablando de esto, como te lo estoy diciendo yo,
¿Cómo lo estás viendo tú en ese sentido desde la sociedad peruana? Sí, a ver, lo más fácil es que sí, hay candidatos al Congreso, candidatas al Congreso, chicos jóvenes, y Hernando de Soto, y López Aliaga, y la misma Keiko Fujimori, los tres candidatos un poco más, digamos, liberales, de derecha, han planteado estas cosas, las dicen públicamente, lo cual es positivo, digamos. Hablan de libertad para emprender, libertad económica, de formalización. Pero, digamos, ya respondiendo a la otra parte de tu pregunta, digamos, el peruano promedio, no el peruano, digamos, urbano, emprendedor, empresario formal, el peruano promedio es informal, ¿no? O sea, el 75%, 70% de la economía peruana es informal o está entre lo formal y lo informal. Entonces, esta población, para que te hagas una idea, gana en promedio $150 máximo al mes. O sea, está en la línea límite, ¿no es cierto?, entre la clase media y la pobreza. Siempre está fluctuando, digamos, de manera vulnerable, es una población vulnerable, tiene un trabajo muy precario, muchos de estos informales están subempleados. Entonces, para ellos, de alguna forma, la libertad económica no es un concepto, la libertad económica es simplemente sobrevivir, vivir, y ellos ya son libres económicamente, solamente que en una situación precaria, digamos, ¿no? Son unos liberales, digamos, informales, ¿no? ¿No? El paraíso liberal, pero en condiciones precarias, digamos, ¿no? Esa informalidad no sabe de libertad económica en términos institucionales, es decir, no entiende lo que es tener un modelo económico institucional de libre mercado, no entiende lo que son instituciones económicas, y es muy paternalista, es un informal muy paternalista, muy tirado, digamos, al populismo, le encantan las promesas, le encantan el favor rápido, el favor inmediato, no pagan impuestos además, entonces no hay un contrato social, no hay un vínculo con tu político, ¿no es cierto?, por servicios públicos de calidad, ¿no? Entonces la respuesta son esas dos, digamos, ¿no? Por eso es que las ideas de izquierda, yo creo que esto es una tendencia ya regional, digamos, ¿no? Las ideas más populistas y socialistas o estatistas, si quieres verlas así, paternalistas, cada vez agarran más fuerza, ¿no? Porque en contextos informales, en donde hay desenganche de la población, ¿no? La clase media y la élite se separan un poco de toda esta base popular, no pegan pues las ideas institucionales, ¿no? Lo que pega más es el paternalismo, y el discurso de izquierda apunta por ese lado. Entonces yo en conclusión, digamos, a mí me preocupa el mediano plazo, Pedro. O sea, en estas elecciones podemos tener un candidato de centro derecha, si quieres, o de derecha, pero en los siguientes 4 años, estos movimientos regionales que te decía, socialistas, de izquierda, siguen agarrando fuerza, claro, si es que el Estado no funciona bien y si es que el empresariado y el Estado no empiezan a coordinar políticas de avance y de llegar institucionalmente a estos lugares, ¿no? Así es. Ya para ir cerrando, se nos acaba el tiempo, José Ignacio, pero la misma pregunta que le hice a Luis con el caso de Ecuador, ¿cuáles son los retos que tiene el nuevo gobierno de Perú? Es decir, visto la pandemia, que evidentemente ha afectado al mundo entero, vista la crisis política e institucional que ha vivido Perú recientemente, en los últimos meses, todo este tema de cambio de presidente, renuncias, destituciones, en fin, todo lo que ha pasado y en todos los escándalos, todo lo que hemos podido revisar, sumado al tema económico que tú bien mencionas y desde luego el hartazgo. ¿Cuáles son los retos que tendrá el nuevo gobierno de Perú, independientemente de quién sea, independientemente de su enfoque y de cómo pretenda gobernar? ¿Cuáles crees tú que son esos principales retos que hoy enfrenta el nuevo gobierno de Perú? Mira, el principal reto es la formalización, ¿no? La inclusión, la integración de ese sector informal al contrato social. Es el principal. O sea, este peruano promedio que te digo que está en los márgenes de la economía, ¿no? Tiene que empezar a recibir servicios públicos de calidad, pero a saber que esos servicios públicos cuestan, ¿no? Ahí viene justamente el gran reto. Ese es el gran reto. Porque hoy día tenemos un Estado grande, burocrático, muy pocos pagan la cuenta del Estado, y sin embargo el discurso es hay que atender a toda la población, pero caramba, 7 de cada 10 no pagan nada, ¿no? Entonces creo que el reto acá está en generar ese círculo virtuoso en el cual
el ciudadano peruano informal empieza a sentir que sus autoridades le dan lo que él merece, pero que eso que le están dando tiene un costo y él tiene que aportar algo, ¿no? Por eso, digamos, propuestas de tarifas tributarias o tarifas aporten $2 al mes, $3 al mes, ¿no? A estar poniendo porcentajes de 15, 18, 20, 15, 21% de la renta y el IVA y no sé qué tanta cosa, porque al final todo eso lo único que hace es mantener este esquema en donde poquitos pagan la cuenta y muchos no pagan nada. Claro, Entonces hay que empezar a generar una reforma tributaria y una reforma en los servicios públicos rápida, ¿no? O sea, en donde tú le digas al ciudadano, mira, ya está, vas a venir a este hospital público y te vas a atender gratis, pero me vas a dejar tu monedita de $1, me vas a dejar tu monedita de 5 soles, me vas a dejar tu monedita de 10 soles, no sé. Y así lo mismo con el agua, y así lo mismo, digamos, con la luz, y así. Porque es la única forma de que este poblador informal proporcionalmente empiece a valorar lo que se le da, pero también a sentir que es parte de un contrato social, ¿no? Todo lo demás, Pedro, todo lo demás es secundario, digamos, ¿no? Ese es el principal reto. El segundo reto sería ya una reforma más política, ¿no? Estamos buscando aquí una mejor representación de los congresistas, volver a la bicameralidad, digamos, que los distritos electorales sean mejor definidos en el país, para que los partidos políticos tengan más dificultad, más valla para crecer y constituirse. Esa reforma política también es importante, hay que limpiar a los partidos políticos peruanos, hay que desechar a varios partidos que son vientres de alquiler, ¿no? Pero, digamos, estas dos cosas, en verdad, la primera es tarea de los funcionarios públicos y es tarea de voluntad política del presidente, ¿no? O sea, rearmar, reconstruir o construir, porque nunca estuvo construido, un verdadero contrato social con toda la población, no solamente con el 15%, ¿no? Excelente. Bueno, José Ignacio, te agradecemos estos minutos, gracias por la claridad, también por mostrarnos esa foto tan complicada. Mucho éxito en lo que pasa el domingo y ojalá que, bueno, se enrumben hacia esa segunda vuelta que termine siendo realmente beneficiosa para los peruanos y también para la región, porque al final lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Chile repercute en toda la región y más cuando sabemos que hay tantas amenazas a la libertad, ¿no? y tantas cosas pasando que desde luego nos preocupan. Así que muchísimo éxito y esperamos tenerte de nuevo en nuestro programa muy pronto. Gracias por estar en Aquí Sale la Libertad. A ti, Pedro, muchas gracias y suerte también a ustedes con sus batallas y sus retos y sus luchas ahí en Venezuela. Estamos con ustedes siempre, estamos ahí con ustedes. Gracias, José Ignacio. Bien, amigos, conversábamos con José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes de Perú, conversando también sobre lo que va a pasar este domingo en ese país. Como podemos ver, todo puede pasar. Así que la gran lección es esta. Lo hablábamos con Luis Espinosa, lo hablábamos también con José Ignacio Beteta. Al final, el problema en todo esto tiene que ver con asumir que se trata de la libertad. Es luchar por la libertad, es defender la libertad, es apoyar a quienes defienden la libertad y es entender que solo con libertad todos podremos, con nuestras diferencias, poder sacar adelante a nuestros países en América Latina, sobre todo cuando tenemos las amenazas, como lo decíamos más temprano, del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, de la izquierda continental criminal, que además está ávida de recuperar poder y sobre todo de mantener su relación con actores como el régimen venezolano, el régimen castrista, el régimen de Nicaragua y seguir sometiendo a nuestras sociedades. Así que dependerá de la gente, pero también dependerá de tener la claridad para asumir que es una decisión que, aunque puede ser costosa, es lo que nos queda. Asumir que esto es una guerra, lo hemos dicho, no solo en Venezuela, esto traspasa nuestras fronteras, tiene tentáculos en todas partes y los socios del régimen en todo el mundo y en nuestra región lo saben. Así que lo mejor para Ecuador y Perú este fin de semana, estaremos muy atentos y seguro lo estaremos analizando. Y bien, amigos, llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Gracias por acompañarnos como todos los jueves en Aquí Sale la Libertad y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.